de último minuto te impactará el estilo de vida de estos predicadores de la prosperidad. Vamos a ver. El estilo de vida de lujo de los siguientes predicadores de la prosperidad va más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. T.D. Jakes vive en una mansión de $5,5 millones en Fort Worth, Texas. Conduces un auto maravilloso, tienes un avión. ¿Cómo se explica todo eso? Joel Osteen vive en una mansión de $10,5 millones en Houston, Texas. No creo que haya nada de malo en tener un lugar agradable para vivir. Cuando tu riqueza se obtiene distorsionando el evangelio de Jesucristo, hay algo bastante malo ahí. Y Joel Osteen no se disculpa por su riqueza. ¿Te disculpas de cierta forma por tener ese gran piano? Realmente no, Oprah. Simplemente sentimos que esto es una bendición de Dios. Stephen Furtick vive en una mansión de 16,000 pies cuadrados en Reddington, Carolina del Norte. El pastor de la iglesia Elevation está construyendo una casa de 16,000 pies cuadrados en Weddington. Clifford Dollar vive en una mansión de $3,5 millones. Si quiero creer que tendré un avión de $65 millones, tú no me puedes detener. Pero cuando tu riqueza se obtiene, aprovechando las esperanzas y los temores de personas enfermas y desesperadas, hay muchas cosas malas en eso. O Jesse Duplantis, que vive en una mansión de 35,000 pies cuadrados. Solo que Duplantis, por ejemplo, vive en una casa parroquial de 35,000 pies cuadrados. Kenneth Copeland vive en una mansión de $7 millones y posee varios jets privados. Tyler es uno de los tipos más grandes. Hizo ese avión tan barato para mí que no pude evitar comprarlo. El estilo de vida servil que viven esos predicadores de la prosperidad está construido sobre las espaldas de personas pobres y desesperadas, de sus mega iglesias y de todas partes del mundo, prometiéndole riqueza si dan a sus ministerios. Dios quiere bendecirte, y la forma en que entras por esa puerta es la siembra de semillas espiritualmente y financieramente. Pero todo es mentira. El Evangelio de la Prosperidad no tiene interés en el Evangelio bíblico. Lo único que ofrece es prosperidad financiera, un bienestar físico a gente desesperada. Dale a ese botón de donación y cuando lo hagas, siembra $1,144. Segunda de Pedro lo dice rotundamente. En su avaricia, estos falsos maestros te explotarán. El explotar a los enfermos y aprovecharte de los pobres y enriquecerte al mentirles. ¿Hay algo más miserable que eso? ¿Y después atribuírselo al Espíritu Santo? El Evangelio de la Prosperidad es lo peor. Incluso esos predicadores de la prosperidad van hasta el punto de hacer su propia doctrina de dar dinero sin parar. Por ejemplo, a menudo los escucharás decir que cada vez que le das a Dios, le estás dando un préstamo y Él te lo va a pagar. Me encanta esa escritura que dice que cuando ayudas a los necesitados, le estás prestando al Señor y Él te pagará. Eso es lo que haces cada semana o cada vez que das. Estás prestando al Señor y sé que lo has visto en tu propia vida. Dios sabe cómo volver a pagarte. Esos predicadores de la prosperidad están ejecutando un esquema prometiendo riqueza y una vida de abundancia a todo aquel que da. Pero solo uno es el que se hace rico, y es el hombre de arriba. Una señora me envió $10,000 hace 3 días. Y anoche estaba entrando a la iglesia y una persona se acercó a mí y me dio un cheque por $14,000. Estas personas son charlatanes y cuentan con que sus seguidores y sus oyentes son analfabetos bíblicos para que puedan caer en sus planes. Los predicadores de la prosperidad confían en el hecho de que tú no conoces la palabra de Dios. Cuanto más analfabeto bíblico seas, más fácil será su objetivo. Tu dinero es el modelo, y es simple. Dame tu dinero, y Dios te lo multiplicará a cambio. Pero ¿no te preocupa que este tipo de mensaje sea escuchado por alguien en las circunstancias más espantosas, que vive en una especie de ruleta económica y decide hacer una especie de apuesta con Dios diciendo, no pagaré el alquiler este mes y se lo daré a Joyce y veremos qué pasa? ¿Te preocupas por eso? Lo sé totalmente, pero no me preocupo por eso. Joyce Meyer dice que no. No me preocupo en absoluto por eso. Estoy seguro de que no, pero debería hacerlo. Porque ahora mismo, mientras hablamos, hay miles de personas en todo el mundo que están viendo TVN en Daystar y están escuchando esta tontería interminable de decir, denme su dinero y Dios te dará una cosecha. Y hay gente en casa que son pobres y están enfermos, están desesperados, tienen niños enfermos y entonces, en la desesperación, sacan su chequera o sacan su tarjeta de crédito y envían dinero a estos predicadores multimillonarios, que vuelan en jets privados y que viven en casas multimillonarias. He tenido 3 jets diferentes en mi vida,
y los usé y simplemente los quemé, usándolos para el Señor Jesucristo. Recuerda, el Dios que adoramos no tenía lugar donde descansar su cabeza. ¿Crees que Jesucristo gobernaría manejando un Rolls Royce? Yo creo que lo habría hecho. La codicia de estas personas está impulsada por su estilo de vida. Para poder continuar viviendo su lujoso estilo de vida, necesitan tener una fuente constante de ingresos. Y para poder hacer eso te mentirán acerca de la Biblia, acerca de Dios y torcerán el Evangelio para obtener tu dinero. Esta es la razón por la que esto ha crecido, porque miente al prometer éxito y salud y riquezas. Dios te está hablando para que siembres por $1,000 esta noche. Te pido esas cantidades porque quiero ver tu fe liberada hoy mismo. Cuando siembras cantidades mayores, liberas la fe, y cuando la fe es liberada, el Dios Todopoderoso liberará la cosecha. Hombres como mi tío están devorando a las personas. Es un completo engaño. No hay lugar para eso en la iglesia. Ningún pastor debería hacer eso. No hay un modelo bíblico para decir, oye, dame todo tu dinero. Eso es una estafa. Principio 4. Tú determinas el tamaño de tu cosecha cuando siembras tu semilla. ¿Necesitas una gran cantidad de cosecha? Siembra entonces muchas semillas. ¿Necesitas una gran cantidad de cosecha? Siembra entonces muchas semillas. Así que si tienes cáncer o si tienes un niño enfermo y moribundo, en el mejor de los casos deberías cavar profundamente. Porque cuanto más grande sea el milagro que necesites, más grande será la semilla monetaria. Queridos hermanos, sembrar y cosechar es un concepto bíblico. Sí, lo es. Pero la mayoría de las veces, cuando la Biblia habla de sembrar semillas, la semilla a la que se refiere es en sí misma la palabra de Dios. Así que si quieren sembrar alguna semilla por todos los medios, les animo de todo corazón a que siembren la palabra. Siembra esta semilla en las vidas de las personas y observa a Dios traer una cosecha de almas. God needs you saved. He needs you full of the Holy Ghost. He needs you well, and He needs you strong, and He needs you rich. Queridos hermanos, Dios nos ama. Pero no se equivoquen al respecto. Dios no nos necesita. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el maravilloso consejero todopoderoso. Él es el príncipe de paz. Él habló para que el universo existiera. Conoce todas las estrellas por su nombre. No necesita nada ni a nadie. Sí, Dios nos ama, pero no nos necesita. Lo necesitamos nosotros a Él. Y cualquier hombre que esté predicando un evangelio que dice que Dios nos necesita, está predicando un evangelio diferente. Y predicar un evangelio diferente no salva. Sabemos por qué el Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y para que creyeran en el Señor Jesucristo. Él vino a dar testimonio de la verdad histórica del Evangelio, como dice Hechos 5. Él vino a capacitar a aquellos que predican su mensaje salvador, 1 de Pedro 1:12. Conocemos la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es fiel al Evangelio. El Espíritu Santo nunca representaría de manera equivocada el Evangelio. Entonces, en donde quiera que la verdad del Evangelio es devaluada de manera visible, sabemos que no es la obra del Espíritu Santo. Por supuesto, no debemos irnos al otro extremo. En ningún caso es necesario dar para la obra de Dios, pues el mismo Señor Jesucristo no demandó de nosotros solo una parte de nuestra vida, sino que Él reclama toda nuestra vida. Sin embargo, dar para la obra de Dios debe nacer de un corazón agradecido y que desea bendecir a aquellos que Dios ha puesto para que guíen a su pueblo. No es una imposición, ni a través de la manipulación. No es un negocio con Dios, ya que para empezar, le damos a Dios lo que Él ya nos dio primero. Así que sí hay un modelo bíblico para ofrendar, pero este está muy lejos de ser lo que estos predicadores de la prosperidad están enseñando. Ahora esto es tan importante. Las cantidades que ofrendamos son determinadas de manera personal. ¿Se acuerda usted de la historia del hombre que estaba en el árbol llamado Zaqueo? Todo el mundo se acuerda de eso. Zaqueo se paró derecho y se puso de pie y le dijo al Señor: «Aquí, Señor, la mitad de mis bienes le doy a los pobres». ¿No es eso maravilloso? Y si le he quitado algo a alguien mediante acusaciones falsas, se lo devuelvo al 400%. ¡Oh, maravilloso! Como puede ver, el punto aquí es que la ofrenda se realiza espontáneamente, motivada por amor y gratitud, no motivada por la ley. ¿Lo ve?
Como puede ver, debe ser determinado individualmente. Es entre usted y Dios, motivado por un corazón agradecido. Eso es lo único que Dios dice. De hecho, la Biblia simplemente dice que Dios espera un corazón dispuesto. 2 Corintios 8 habla de un corazón dispuesto. Eso es todo. Déjame en la caja de los comentarios cuál es tu opinión sobre este tema y compártelo. Dios te bendiga y Dios te guarde.